mañana con 7 minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos conversando en el estudio con Recaredo Gálvez de la Fundación Sol. Estamos con Sebastián Huerta de Idea País, que trae una propuesta a propósito de la ley que está revisando lo que pasa con la marihuana. Ya nos va a contar de eso. Estamos con Kena Lorenzini de la Corporación Humanas, Lucho Larraín de la Fundación Iguales, Rodrigo Echecopar de Ciudadano Inteligente. Estábamos recién hablando y tenemos por eso una encuesta. Quiero recordar la encuesta, chiquillos, porque era del mismo tema. Estamos haciendo una encuesta que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es la nueva ley, está promulgada recién, la ley de partidos políticos. Y dije que votaran que sí, y yo veo el efecto. 2 puntos más arriba está. 2 puntos más arriba. Bueno, la ley, o sea, perdón, el tema es el siguiente. Espérame, para leer, gracias Recareo. ¿Crees que la ley de partidos y financiamiento de campañas mejorará el funcionamiento de la política en Chile? Las alternativas son bien sencillas, sí o no. Hasta el momento van 96 votos. Sí, dice el 27%, no un 73%. Va a seguir puesta ahí la encuesta durante toda la mañana. Oye, otro de los temas que quería que abordáramos está recién discutiéndose, pero tiene que ver con la ley antiterrorista. La Corte Suprema habló, la ley, y esto lo decía bien temprano, como para ir diferenciando, una ley antiterrorista en el mundo son leyes que se toman con mucha delicadeza porque significa una serie de límite a los derechos que todas las personas tienen cuando entran en un proceso judicial. Y por eso es que se tiene que tomar en forma tan delicada. Y por eso es que un delito, cuando tiene el carácter de terrorista, también es un tema muy delicado de debate. Esto significan varias cosas. De hecho, la Corte Suprema pone, hoy día aparece en el diario La Tercera, pone sus puntos de duda en varios aspectos, porque las leyes antiterroristas en general lo que permiten es un secreto mucho mayor por parte de las fiscalías, pueden tener hasta 6 meses de plazo para investigar sin que la persona acusada sepa nada de esa investigación, lo que ya lo pone en una situación súper compleja respecto a un proceso judicial cualquiera, pero aparte de eso permite otra serie de asuntos, como por ejemplo que se prive inmediatamente a la persona de libertad, sin posibilidad alguna de salir mientras dura esta investigación, que además desconoce, se permiten agentes encubiertos y en una situación tal de que después son... Exactamente. En Chile lo de los testigos protegidos estaría, la propuesta nueva estaría saliendo. Hoy día sí existen, pero en la futura no. Pero sí la de agentes encubiertos y el límite de trabajo de esos agentes encubiertos está en un ripio. Entonces eso es complejo. Se permite, bueno, y las penas casi se duplican. O sea, cualquier cosa que es delito terrorista puede alcanzar el doble de una pena normal para un delito similar. Por ejemplo, si alguien muere en un contexto de un delito terrorista, la pena por ese homicidio es mucho más alta que un homicidio por un delito normal, digamos, como para puntualizar las diferencias. ¿Cómo miran ustedes esta discusión abierta y también el tema de precisar cuándo en Chile se habla de delito terrorista? Lo pongo como ejemplo por lo que pasa en la región de la Araucanía. Hoy día hay un debate abierto respecto a que distintos hechos de violencia en la región de la Araucanía si tienen esa característica, si son terroristas o no. Yo les pregunto como ciudadano, porque este es un tema súper jurídico, pero acá lo quiero llevar a un tema ciudadano, digamos, no jurídico, abogado. Es que si una seguía por lo que dice de Naciones Unidas, cuando vino este señor, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y también lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está permanentemente trabajando en terreno ahí, dice que no se constituye, no se puede hablar de terrorismo. ¿Ah? Lo que pasa es que... Como nunca, o estamos hablando de casos de la Araucanía. En el caso de la Araucanía no se puede hablar de que en Chile hay terrorismo, en ese caso específico. Al parecer no se dan las condiciones jurídicas, por eso un poco no queda grande, porque hay que tener como el específico. Ahora, si uno va a llegar a simplificar que cualquier cosa que da terror es terrorismo, entonces todo cae en terrorismo. ¿Para qué decir? La araña. Todo. O sea, no, yo estoy pensando en el femicidio, que está declarado por Naciones Unidas una pandemia, pero no está declarado como terrorismo, por ejemplo. Sí, pero entonces, ahí hay una diferencia. Sebastián, cerquita el micrófono, yo soy periodista, así que no tengo, pero tampoco No, por eso una le pido mirada como ciudadano, porque este es un nada. tema jurídico más complejo. Entonces no quiero que entremos a esa cosa Yo jurídica, creo que sino más bien impresión como ciudadana. la visión que de repente me da los ataques que suceden en la Araucanía, que sí, muchas veces yo creo que son ataques terroristas, porque la intención es producir terror a la ciudadanía y a la gente que está habitando, digamos, por supuesto, ciertas casas, pero hay otros tipos de ataques que no son terroristas, pero eso no quiere decir que sean menos graves o que tengan, no sé, que no sean tan reprochables. O sea, matar a alguien es totalmente reprochable, condenable, pero no siempre es un ataque terrorista el hecho de hacer eso. Entonces, para mí me da la impresión
que cuando la intención es causar terror, que eso puede ser poner una bomba sin matar a nadie, pero dejar 20 heridos, es un ataque terrorista, o como incendiar una casa con la intención de cualquier intención política y que adentro se quemen personas, que mueran personas y que eso, la intención sea causar un terror a la ciudadanía, también yo creo que un ataque terrorista. Pero yo creo que ahí está la diferencia, o sea que hay que tratar de ver cuál fue como la intención de la persona, causar el terror, porque claro, los femicidios son totalmente reprochables, o sea, eso yo creo que nadie te lo va a poner en duda. Lo que sí, que yo no sé si la intención de esa persona es causar terror a la ciudadanía ni a las mujeres. Yo creo que sí es causar ese daño que es reprochable, pero yo creo que ahí se marca una diferencia cuando la intención es causar terror, que puede ser a través de una bomba, a través de matando gente, todo, y la otra es un acto que es totalmente condenable, pero que no lo es, de la característica de causar el terror, que yo creo que marca la diferencia. ¿Se acuerdan de hace poquito que uno de Paz en la Araucanía andaba con una pistola al cinto? Yo primera vez que veo en Chile una persona con una pistola al cinto, o sea... Eso si no es, eso podría uno decir, chuta, qué terror, ¿me entiendes? Este gallo está amenazando, yo no había visto nunca en Chile, salvo a carabineros, o a detectives incluso bastante más camuflados, con una pistola al cinto, un civil. Y yo pregunté, dicen que es absolutamente legal. No, o sea, como... entonces vamos a hablar de Paz con una pistola en el cinto. Yo agregaría también sin querer entrar en tanto detalle ni un juicio tan elaborado sobre lo que sucede, si la legislación lo que busca es, por ejemplo, mantener en secreto la investigación o que entre el imputado en prisión preventiva sin posibilidad de salir, uno se pregunta, bueno, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué tendría sentido que existiera alguna disposición legal en esa dirección? Bueno, que la investigación se mantenga secreta probablemente es porque la investigación tiene datos sensibles sobre la organización a la que está enfrentando el Estado, o si está metiendo en prisión preventiva sin que pueda salir es porque si es que sale puede volver a articularse con la organización que están tratando de desarticular. Entonces pareciera que las disposiciones que se están poniendo para una investigación o para un proceso judicial en los casos terroristas tiene que ver cuando se siente que el Estado está enfrentando una organización de características ya, una articulación compleja que en verdad es completamente incapaz de manejar desde el punto de la fuerza policial común. Y cuando, al menos desde lo que uno ve, no se asemeja a lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, en donde uno yo creo que sí podría hablar de terrorismo. O sea, lo que está sucediendo en la Araucanía pareciera ser más ataques en un punto o en otro, quizás en algunos casos con intención de buscar terror, pero no es lo que se ha visto en otros países, Sendero Luminoso, en Perú, o lo que sucedió en Colombia. Entonces yo creo que ese tipo de disposiciones de investigación, de procesos judiciales, no tienen tanto sentido dentro de los procesos que se están viviendo en la Araucanía. Sí, solamente para agregar algo a propósito, y ya paso con el Lucho Larraín que quería la palabra. No sé si se acuerdan, y fue hace harto tiempo ya, yo ya me pierdo los años, cuando hubo una huelga de hambre mapuche larga, de sobre 40 días, creo que se acercaron a los 50 días o más, y que tuvo que intervenir el entonces ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, se instaló la Iglesia como mediadora. Bueno, parte de las protestas de ellos era que estaban procesados por delito terrorista, y dentro de los aspectos de la ley terrorista en ese momento, y por eso se quiere cambiar, y que todavía existe, digamos, estaba la situación de los testigos protegidos, que era... que era una fórmula muy, o sea, mirándola así, es muy abusiva. Era un testigo que tú no sabías quién era, nunca quedaba escrito en el proceso su identidad, no aparecía con el rostro descubierto como testigo, sino protegido o encapuchado. A ese testigo, además, muchas veces era parte de la organización que estaban acusando, y si él se acogía a develar quiénes eran los responsables, quedaba libre de todo y nunca se mencionaba su nombre. Entonces había un incentivo perverso a que alguien dijera, mira, es culpa de todos los demás y no yo, pero además nunca sabías quién era, entonces tampoco había una forma de retrucarlo. O sea, era una fórmula bien extraña. Y recuerdo que en ese momento una de las decisiones que tomó el gobierno de la época fue sacar a los testigos protegidos de algunos procesos, y algunos procesos terminaron cayéndose porque si sacaba a los testigos protegidos era el único que unía a una persona con un delito. Era una cuestión bien impactante. De hecho, habían algunos de esos presos que estaban en huelga de hambre, que estaban sancionados por quema de pastizales. Ojo,
quema solo de pastizales, sin nada cerca, y estaban pidiendo una condena de 10 años por una quema de pastizales porque era delito terrorista. Entonces ahí se entendió que había un abuso. Desde ese momento, y a propósito de ese caso en específico, es que se empezó a encargar a una comisión de especialistas jurídicos en armar nuevamente. Chiquillos, si quieren prendan el aire nomás, es que yo lo apago porque yo soy friolenta. Hasta Rodrigo. ¿Estás resfriado, Rodrigo? Ya votemos. Ah. Ya, dale. Algo ¿Quieres así un ratito de aire y después lo apagamos? Perdón, es que los chiquillos están... Menopausia precoz, ¿no? Andropausia. Hombre. Bueno, para seguir, en ese momento se armó esta comisión para que definiera de partida en forma más clara cuándo es un delito terrorista, para que no fuera esta cosa un poco más de decisión de un juez y que pusiera, y tiene razón, una parte es que provoque terror, pero hay otra parte que tiene que ver con que detrás haya una organización que lo que busque es desestabilizar el Estado mediante una serie de mecanismos, o sea, no una cosa que solamente sea provocar terror, porque eso es muy abierto para una interpretación Ojo, vea judicial. que hoy en día cuando uno ve, de hecho, no sé, en España, en otros países, la forma de hacer terrorismo ha cambiado. Hoy en día son personas particulares que de repente por una idea hacen algunos tipos de actos, o sea, como que hay una organización detrás. Estados Unidos lo está viviendo, de hecho siempre vemos noticias que van en esa línea, entonces ha cambiado un poco también en cómo está actuando el terrorismo hoy en día en la ciudadanía. Ya no es una organización donde hay un pensamiento detrás. Yo tuve la posibilidad de leer mucho sobre Sendero Luminoso, donde venía de una organización desde Mao, entonces uno dice como ya, ahí hay un pensamiento de fondo, donde hay una idea que están tratando de impulsar. Hoy en día los ataques terroristas han cambiado, son personas particulares muchas veces que hacen este tipo de actos, entonces también por eso se va modificando un poco en cómo, de lo que estamos hablando de terrorismo, cuáles son las cosas básicas para por lo menos poder tocarlo, entonces por eso como hay una organización detrás, yo creo que eso se ha ido modificando harto en torno al tiempo. Pero ojo con la ley, porque la ley no la ha modificado tanto. Claro. El paso después con Lucho Recareo, que te pido la palabra, en el caso de España, de los 2 chilenos en España, que le pedían 44 años porque lo consideraban delito terrorista, la justicia no aceptó delito terrorista por eso. Y por eso es que arriesgan un máximo de 12 años por colocación de bomba, pero no de carácter terrorista. ¿Por qué? Porque efectivamente la base para decir estos 2 gallos pusieron bomba no es para el carácter terrorista independiente de lo grave, sin restarle gravedad. Insisto Claro, en no, eso, sí, que eso puede lo resultar compartimos. colocar una bomba, digamos. Lucho, después Recareo. No, solamente quería decir que a pesar de no ser para nada experto en el tema de terrorismo, hay una sensación en Chile de que llevamos, no sé, 10, 20 años en un juego un poco de suma cero, en que la derecha dice que todo es terrorismo, la izquierda dice que nada es terrorismo. Y claramente hay una zona gris ahí, porque, claro, no hay una organización criminal como la ETA o Sendero Luminoso, claramente no. Pero por otro lado, también es ya demasiado frecuente los incendios, son casi todos los días. Entonces, hay algo ahí, pero que pareciera ser algo más bien cultural, reivindicativo, relacionado con las tierras, relacionado con, en fin, el reconocimiento, el nulo reconocimiento que hay de los pueblos originarios en Chile comparado con otros países de Latinoamérica como Costa Rica y Panamá, en que incluso tienen zonas autónomas, algo impensado en Chile todavía. Así que creo que hay mucho que avanzar por ahí y me imagino que el gobierno se está escudando un poco la nueva constitución para esos temas, pero no estamos avanzando en nada. Entonces siento que no solamente por la vía penal va a haber algún tipo de solución a estos problemas, que creo que no, probablemente no, sino que por la vía cultural, que es difícil, pero que ni un gobierno aparentemente ha sabido mucho avanzar, incluso ha producido fuertes peleas como la que hubo entre Wenchumí. Así que, no sé, espero que el tema se empiece a abordar más desde otra perspectiva. Y lo otro que quería decir es que, más allá que sea terrorismo no, porque de verdad no lo sé, el caso de los chilenos en España igual devela un fracaso un poco del sistema penal chileno, porque claro, hubo este famoso caso Bomba en que había posters de Metallica, que era Guns N' Roses. Guns N' Roses entre las pruebas, que fue absurdo, todo esto del fiscal Peña, ¿se acuerdan? Que fue muy mal manejado por la fiscalía, pero que aparentemente sí había algo de culpabilidad o de un anarquismo no solamente ideológico, sino que ya llevado a la acción, que es peligroso. Y estas personas terminaron poniendo bombas en España. Entonces también creo que quedamos mal como país de que no supimos procesarlo. Y creo que en la línea de lo que decía Sebastián, de que el terrorismo ha ido cambiando, que cada vez más anárquico, autónomo, en el sentido de que no está amparado por una gran organización, sino que por Twitter uno se puede hacer terrorista.
creo que habría que ponerle ojos a esos fenómenos. Estamos súper lejos de Europa, estamos lejos de Medio Oriente, parecemos protegidos, pero quizás en 20 años con la migración, con los cambios económicos pueda ser distinto, no lo sé. Regaleo, Galvez. Claro, yo creo que aquí se ha utilizado la idea del terrorismo, por un lado, para facilitar o sobre todo para satisfacer las intenciones de los grupos más conservadores que están buscando cómo generar también con esto un capital político, o sea, quienes vemos principalmente en la zona roja, que ha sido llamada, a políticos que están más vinculados a un área de la derecha, podríamos decir, que son quienes constantemente están diciendo, sí, esto es terrorismo, como decía Luis recién, ¿cierto? Esto de alguna manera es miedo, esto de alguna forma necesita más mano dura, pero por otra parte vemos que esa mano dura sí está, o sea, vemos que realmente los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría ahora siguen aplicando medidas altamente represivas, medidas que de alguna manera no se justifican en base a los hechos de considerar que realmente aquí no estamos hablando de terrorismo, y están dejando de lado la discusión de fondo que tiene que ver con reivindicaciones territoriales. Se ha transformado la identidad de los pueblos originarios en una identidad casi de ver algo que es colorido, de ver algo que puede ser agradable, pero no de reconocer un trasfondo, no de reconocer en el fondo una perspectiva que representa una cultura que no es netamente lo que corresponde a los pueblos, por así decirlo, precolombinos, sino que estamos hablando netamente de un pueblo que busca estar vigente, que busca que su cultura hoy en día pueda ser reivindicada, y sobre todo también que puedan tener un espacio mucho más claro en relación a la toma de decisiones. Y si pudiésemos aportar con un dato para ver la perspectiva general en relación a la materia de pueblo originario, y no solamente mirarlo bajo este filtro que se ha instalado de terrorismo, que hoy se ha vuelto casi sinónimo hablar de temor, hablar de violencia y hablar de pueblo originario, gracias a toda esta campaña de los partidos políticos que están en el establishment. Podríamos señalar que hoy día la mitad de los trabajadores que pertenecen a pueblos originarios gana menos de 210.000 pesos líquidos. O sea, ahí tenemos otra realidad. Si quitamos este velo del terrorismo y miramos otra forma de violencia que en el fondo se genera en relación a todo un contexto de sistema social, estamos viendo que hoy en día hay una disposición que es mucho más aguda en quienes pertenecen a pueblos originarios. Entonces, esta otra cara de la moneda muchas veces queda solapada y queda en un cajón. Y la llave de ese cajón, por así decirlo, necesita que tengamos un poco de apertura y que no pensemos netamente en que la solución es más represión, y la solución aquí es transformar en algo de imagen y estético lo que representa la complejidad de una cultura que ha buscado generar distintas manifestaciones, y que en el fondo se ha visto completamente vulnerada y reprimida porque se ha continuado beneficiando la propiedad de quienes hoy en día tienen sus intereses en esa tierra, de quienes hoy en día se ven beneficiados con el decreto 701, por ejemplo, de quienes de alguna forma no quieren dejar parte de lo que ellos también usurparon a raíz de este despojo cultural y territorial y por así decirlo también económico que se ha venido llevando desde hace siglos en nuestro país. Son las 10:25, antes de irnos a la pausa, y un poco tomando lo que dice Recaredo y lo que dijo también el Lucho antes, y que tiene que ver como el tema de fondo de lo que pasa en la Araucanía, más allá de la respuesta que puede ser más policial o judicial. ¿Ustedes ven como cercana la posibilidad de que efectivamente se ponga sobre la mesa, por ejemplo, discutir autonomía con el contexto de un país? O sea, no autonomía como cortar el país, no, sino autonomía como tienen, como se ha logrado leyes en Canadá, por ejemplo, que es en algunas zonas de Canadá, o en algunas zonas de Estados Unidos también, en algunas zonas de Nueva Zelanda, que yo creo que es el que tiene como la legislación más avanzada. ¿Ustedes ven que se está en un contexto como para en algún momento llegar a conversarlo en serio? Perdón, creo que en la práctica sería difícil, habría que mirar un mapa con mucho detalle, pero me suena que sería muy difícil de implementar porque no hay zona, o al menos desde mi conocimiento, que sean meramente 100% mapuches o de otros pueblos. Bueno, los pueblos del extremo sur están prácticamente extintos. Los del norte también ocurre que están mezclados con la población en general. Entonces,
sería complicado establecer una zona exclusiva, por ejemplo, mapuche en la Araucanía, si es que probablemente hay muchas familias ahí que no son mapuches, entonces, ¿cómo hace ese parcelamiento del terreno? Sería súper complicado en zonas del Valle Central, quizás en zonas ya hacia Lonquimay, para arriba a la cordillera se podría hacer algo, en zonas costeras por Arauco, Lebu, no sé, pero es complicado. Oye, Beatriz, yo haciendo una separación, yo dejaría como fuera Sebastián, y después el Rodrigo tema de la Echevarría. reivindicación de los pueblos originarios con los ataques violentistas o terroristas. Yo trataría de separar un poco eso, porque el otro día estaba hablando con un fotógrafo de un diario, me decía que, ¿sabéis qué? Me decía, yo veía mucha gente que no era de la cultura, de hecho. Y eso pasa mucho en estas luchas, que mucha gente que no es de la cultura se empieza a insertar en estos grupos que son violentistas y todo. Entonces me decía, yo no estoy tan seguro, me decía, que si cuando uno habla de estas reivindicaciones mapuche, de los pueblos originarios, también pueda meter a todo el pueblo en esa reivindicación y menos a todo el pueblo en los actos violentos. Me decía, por ningún motivo. Entonces yo haría una separación ahí. Pero no sé si te ha tocado entrevistar a ti algún líder de los pueblos originarios. Ahí me tocó, y lo más gracioso era que yo le preguntaba, ¿cuál es la solución? Es que no la tengo, me decía. Ok, pero usted... Y después me explicaba, no, si nosotros tenemos, no sé, eran casi 10 líderes que tenían opiniones totalmente distintas. Entonces, súper confuso y es complejo tratar este tema, porque tampoco pasa por una, como la gente cree, no, si estos quieren puro tierra, no pasa por eso tampoco, por ningún motivo. Entonces, la solución es compleja cuando ni siquiera ellos están todavía organizados en una sola línea, en un solo camino, pidiendo una reivindicación que sea concreta. Perdona, Entonces, pero eso ocurre aquí mismo. O sea, aquí mismo. Y por eso es difícil abordar los temas. De ambas partes es diversidad de opiniones, porque tiene que haber un solo... ¿Por qué se le va a exigir a ellos que tengan, perdona, le quité la palabra Al Rodrigo, que tengan que tener un objetivo único y claro cuando aquí los Wincas no lo tienen? Pues imagínate, tenemos... Yo creo lo que hizo en Magallanes, el que ahora es diputado del, no me acuerdo el nombre, se me fue, Iván Fuentes. Yo creo que lo que ¿Te lo hizo en premiaron? Magallanes, ¿Cómo no te acuerdas En el Aysén. nombre? no me acuerdo, se me va. Iván Fuentes lo que hizo él, y por eso Lo también marcaron. se le premió, porque hizo un acto que es unir, buscar un solo camino y luchar por eso. Entonces, yo creo que esos liderazgos hacen falta todavía en este tipo de reivindicaciones. Rodrigo Checopar. Yo voy a volver un poco a lo que estabas planteando tú, Bea, como la posibilidad de entregar quizás autonomía a un territorio como la Araucanía. Lo que a mí me pasa, yo creo que en Chile somos muy conservadores. No conservadores solamente en temas valóricos, sino en cómo nos imaginamos la forma en que nos queremos gobernar, en cómo queremos distribuir nuestro poder. Y yo creo que en la historia en Chile el poder en general ha estado muy vinculado tanto a las élites empresariales como también a las políticas. Y hemos visto una distribución del poder en donde en verdad estamos en una democracia más bien restringida, más que participativa, más que directa en algunos casos o verdaderamente representativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que salir un poco de la caja en la que nosotros hemos estado acostumbrados a estar. O sea, hay muchos países mucho más desarrollados que el nuestro que se han atrevido a experimentar con formas distintas de gobiernos, con formas distintas de democracia y que han sido muy exitosos. Y en ese sentido yo creo que nuestra clase política en particular es bien conservadora en cómo cambiar las reglas del juego o entregarle poder a alguien que no está acostumbrado a tener poder. Y en ese sentido, a mí sí me hace sentido una autonomía más fuerte, probablemente en sectores como la Araucanía, en donde hay un pueblo que siente que tiene derecho a una autodeterminación y que yo creo que eso es compatible con una vía también de un Estado nacional como el de Chile. Y también que va de la mano con una descentralización distinta, con una democracia distinta. ¿Cómo resolvería el tema territorial de la mezcla de orígenes culturales? Yo creo que eso es algo que está sucediendo hoy día. Creo que la Kena lo estaba planteando. O sea, hoy día somos nosotros los que estamos determinando por ello. Bueno, en este caso van a ser un grupo de ellos o un grupo heterogéneo que se va a estar determinando a sí mismo, pero probablemente con una proporción mayoritaria o al menos más relevante de cultura indígena. Entonces no me parece que sea... O sea, en España me imagino que en Cataluña no hay puros catalanes y no por eso no van a poder tener un gobierno un poco más Claro, autónomo. que ahí estamos hablando de cambiar el sistema político completo. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que atrever a Eso apuntaba el imaginarnos. Rodrigo, claro. Como, a cambiar no, algo, las bases. No así cambiar como- por cambiar, pero no tener miedo a imaginarnos algo distinto a lo que hemos estado acostumbrados a tener. O sea, hoy día hasta ahora hemos llegado a, vamos a tener un intendente que se elija de manera democrática. Oye, demos un paso más allá, pensemos fuera de la caja. Tenemos un mundo por descubrir en temas de democracia No y te pongáis participación. conservador, pues Luis.
10:31. Hacemos una pausa, seguimos con este tema y ya nos va a estar presentando la idea que proponen como abierta a discusión desde Idea País a propósito de la ley que busca entregar, o sea, calificar a la marihuana en una fórmula distinta. También Rodrigo Checopar nos va a contar de esta moción que está haciendo Ciudadano Inteligente. Lo veía en una foto ahí en el diario La Tercera el fin de semana, de un portal que van a llevar para el seguimiento de los partidos políticos. 10:32. Que están saliendo cada rato. Hacemos una pausa y volvemos. Humanos y humanas, todos somos iguales y tenemos una idea de país, porque somos ciudadanos inteligentes. Volvemos en minutos con Combinación Clave. En radio tratamos al ciudadano como personas informadas y empoderadas. Somos La Clave, 92.9 FM. Siempre es bueno.